La suave luz del sol se filtraba en un rincón de la lujosa zona residencial donde se encontraba la espaciosa casa de los Parker, en Bethesda, un suburbio de Minneapolis, Minnesota. Melissa Parker estaba planchando el uniforme escolar de su hija, Katie. Mamá, cuando crezca, voy a ser doctora, dijo la niña con una sonrisa mientras jugaba con su estetoscopio y examinaba a sus peluches en el sofá de la sala. Melissa le devolvió la sonrisa con calidez. Alguna vez había sido una exitosa gerente de contabilidad en una gran corporación. Era excelente con los números y sus compañeros de trabajo confiaban plenamente en ella. Pero cuando Katie empezó a tener problemas de salud a los 6 años, decidió hacer una pausa en su carrera. Ahora trabajaba medio tiempo en administración y se mantenía activa en su iglesia presbiteriana. Se levantaba a las 5 de la mañana para la hora de oración y confiaba profundamente en su esposo, David, mientras se dedicaba por completo al cuidado de su hija. David Parker era jefe de investigación y desarrollo en la farmacéutica Global. Como ejecutivo de alto nivel, lideraba proyectos innovadores para el desarrollo de nuevos medicamentos y ganaba $300,000 al año. Los vecinos lo veían como el esposo y padre ideal. Siempre encontraba tiempo para jugar béisbol con Katie en el parque durante las vacaciones y su actitud atenta en los sermones dominicales lo había convertido en un modelo a seguir dentro de la iglesia. Katie, el tesoro de la familia, cursaba el 4º grado en la escuela primaria St. Mary's. A pesar de sus problemas de salud, que a veces le impedían asistir a clases, era una niña brillante y querida por todos. Tenía el sueño firme de convertirse en doctora para ayudar a otros niños enfermos. Admiraba profundamente a su padre, confiaba ciegamente en su madre y tenía un corazón bondadoso. Siempre recordaba los cumpleaños de sus compañeros y tenía la costumbre de hacerles tarjetas a mano. El doctor Roberts, médico de cabecera de la familia, era un experimentado cirujano pediátrico con 30 años de trayectoria en el Hospital General St. Mary's, reconocido por su ética intachable. También participaba en misiones médicas cristianas y organizaba eventos benéficos navideños en el hospital. Su carácter amable le había ganado el cariño de los niños, quienes lo llamaban cariñosamente Tío Robbie. Los Parker eran bien vistos en la comunidad como una familia cristiana devota que asistía regularmente a la iglesia. Gracias a los ingresos de David, vivían cómodamente en una casa de 4 habitaciones en el exclusivo distrito de Bethesda y valoraban cada momento juntos durante las vacaciones. La espaciosa cocina siempre olía a galletas caseras, y fotos familiares adornaban la repisa sobre la chimenea en la sala. Los Parker participaban en las actividades comunitarias de la iglesia cada domingo y valoraban las festividades como el Día de Acción de Gracias y la Navidad, viéndolas como momentos especiales para fortalecer los lazos familiares. Melissa y Katie tenían su pequeña tradición, pasar por el Starbucks local. Melissa pedía su café orgánico mientras Katie disfrutaba un chocolate caliente, compartiendo así momentos preciosos de madre e hija en su camino a casa. También solían ir al mercado de agricultores a comprar verduras frescas y, como un gesto de amabilidad, compartían algunas con sus vecinos mayores, quienes siempre agradecían el detalle. En Whole Foods Market, Melissa elegía cuidadosamente los ingredientes, priorizando opciones con pocos aditivos para asegurarse de que su familia llevara una alimentación saludable. Los días festivos. Toda la familia a veces visitaba el Mall of America. A Katie le encantaba ir a la sección de libros médicos en la librería. Sus ojos brillaban con emoción mientras decía: cuando pueda leer estos libros, voy a poder ayudar a los niños enfermos. Sus padres la escuchaban con ternura, apoyando su sueño con amor. Una tarde, Melissa estaba en la cocina preparando la cena. El sonido del cuchillo cortando las verduras frescas resonaba en el aire. Un día normal de semana a las 6 de la tarde, pero esa pacífica rutina estaba a punto de romperse en un instante. Sus ojos se posaron en Katie, quien de repente se desplomó en la sala. Su cuaderno de tareas quedó esparcido en el suelo. Los lápices rodaron por la alfombra. Katie, Melissa corrió hacia ella y le tocó la frente. Estaba pálida, cubierta de sudor frío y respiraba con dificultad. Con manos temblorosas, Melissa llamó a una ambulancia. Apenas colgó, marcó a su esposo. David. Katie se desmayó. Vamos camino a St. Mary's. La voz de David sonó agitada al otro lado de la línea. Espera, llévala al hospital afiliado de mi compañía. ¿Pero este es el más cercano? Hazlo, ordenó con urgencia. El timbre sonó. Los paramédicos habían llegado. Tiene fiebre alta. Necesitamos trasladarla de inmediato, dijo un paramédico experimentado con calma. Katie, débil, susurró mientras la subían a la camilla. Mami, ¿tengo miedo? Melissa tomó su mano y forzó una sonrisa. Todo estará bien, mi amor. Mamá está aquí contigo.
La sirena de la ambulancia rompió el silencio de la tranquila zona residencial. Melissa, con el corazón oprimido, oraba sin cesar. Señor, por favor protege a mi hija. En la sala de emergencias del Hospital General St. Mary's, el doctor Roberts comenzó el tratamiento de inmediato. Tiene un dolor abdominal severo. Necesitamos una tomografía computarizada, ya ordenó con voz firme. Las enfermeras se movilizaron con eficiencia. En ese momento, David llegó apresurado al hospital, pero algo en su actitud era extraño. Tenemos que trasladarla a otro hospital, dijo, alterado. El doctor Roberts lo interrumpió con firmeza. Señor Parker, la condición de su hija es crítica, no hay tiempo para moverla. David estaba visiblemente nervioso, su habitual compostura se había desvanecido, y gotas de sudor perlaban su frente. Minutos después, el rostro del doctor se ensombreció al ver los resultados de la tomografía. Preparen el quirófano, necesitamos cirugía de emergencia de inmediato, sospechamos peritonitis aguda, es una carrera contra el tiempo. Camino a la sala de operaciones, Katie miró a su madre con preocupación. Mamá, ¿crees que aún pueda ser doctora? Melissa sonrió con ternura, conteniendo las lágrimas. Por supuesto, mi amor, vas a ser una gran doctora. Las puertas del quirófano se cerraron, dejando en el aire una tensión insoportable. Incluso el doctor Roberts, normalmente sereno, reflejaba una profunda preocupación. 30 minutos después, la puerta de la sala de operaciones se abrió de golpe. Detengan la cirugía. David había irrumpido en el quirófano. David irrumpió en la sala de operaciones con los zapatos de calle, completamente distinto a su habitual actitud serena como jefe de departamento. Esto es un quirófano, salga de inmediato, le espetó el doctor Roberts con severidad. Pero ya era demasiado tarde. En la pantalla, un objeto extraño apareció en la imagen. David se quedó helado. Toda la sala quedó en un silencio pesado. Esto parece un chip de monitoreo para experimentos en humanos, dijo el doctor Roberts con voz controlada, rompiendo la tensión del momento. El equipo médico comenzó a documentar con precisión la evidencia, el tamaño, la ubicación y la forma del objeto extraño. Cada detalle pronto revelaría una verdad aterradora. El comité de ética del hospital fue convocado de emergencia y la posibilidad de involucrar a la policía estaba sobre la mesa. Fuera del quirófano, Melissa se dejó caer contra la pared, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. 48 horas después de la cirugía, la investigación conjunta entre el comité de ética del hospital y la policía estaba a punto de comenzar. En la sala de conferencias del Hospital General St. Mary, la luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando varias bolsas de evidencia sobre la mesa. Este chip es tecnología bastante avanzada, comentó el detective Murphy de la División de Investigación Criminal, examinando la pequeña pieza metálica que emitía un leve resplandor frío. El doctor Roberts suspiró profundamente. Es un dispositivo diseñado para la experimentación humana. En mis 30 años de experiencia, nunca había visto algo así. ¿Existe alguna conexión con compañías farmacéuticas?, preguntó Murphy. Estamos investigando esa posibilidad. El número de serie del chip sugiere un vínculo con el departamento de I de Deliet, respondió el doctor con seriedad. En otra habitación del hospital, Melissa no pudo contener las lágrimas. Sara, la jefa de enfermeras, le sostuvo los hombros con suavidad. No puedo creerlo. ¿David realmente haría algo así? Con manos temblorosas, Melissa agarró una foto de Katie dormida en su habitación del hospital. La cirugía había sido un éxito y su hija estaba estable, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. La investigación policial avanzó a una velocidad sorprendente. Se llevó a cabo un cateo en LifeTech y se realizaron interrogatorios al personal del departamento de I&D, uno tras otro. Comenzaron a surgir hechos aterradores de los testimonios de los subordinados de David. El director Parker intentó desesperadamente ocultar el fracaso del nuevo proyecto de desarrollo de fármacos, declaró Jessica, una joven investigadora, con lágrimas en los ojos. La presión por reducir costos era brutal. Nos dijeron que sin datos de pruebas en humanos, ¿no podríamos seguir con el desarrollo? Mientras tanto, Melissa había iniciado su propia investigación. Buscando en el estudio de su esposo, encontró una memoria USB oculta. Su corazón se aceleró al abrir los archivos, registros detallados de los cambios en la condición de Katie. Como si su hija hubiera sido tratada como un sujeto de prueba. Esa noche, Melissa se arrodilló en la sala de oración de la iglesia, con el alma hecha pedazos. Señor, ayúdame, dime qué hacer, susurró, con los ojos llenos de lágrimas.
El pastor Michael se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. Eres una madre fuerte, Melissa. Dios te mostrará el camino. Mientras tanto, en la sede del IEC, se llevaba a cabo una reunión de emergencia de la junta directiva. Richardson, superior de David y jefe del departamento de I&D, lo miró con furia contenida. ¿Por qué tomaste un riesgo tan peligroso? David no tenía respuesta. Lo único que le quedaba era enfrentar las consecuencias. La reputación de la empresa estaba al borde del colapso. Sin embargo, detrás de esas palabras de preocupación se notaba un dejo de pánico. Richardson no solo intentaba salvar a la compañía, sino también ocultar su propia participación. Pero lo peor aún estaba por revelarse. Durante la investigación, se descubrió que Katie no era la única. Al menos otros 5 niños tenían chips similares implantados en sus cuerpos. Todos habían presentado problemas de salud inexplicables. Esto va a explotar, dijo el detective Murphy al oficial de Relaciones Públicas, quien se preparaba para la conferencia de prensa. Podría convertirse en el mayor escándalo de la industria farmacéutica. En un rincón de la sala de interrogatorios, David estaba hundido en su asiento, con los hombros caídos. La imagen del hombre seguro y respetado que alguna vez fue, había desaparecido por completo. ¿Por qué le pusiste ese chip a tu propia hija?, preguntó el detective con frialdad. David tragó saliva. Su voz temblorosa apenas logró salir. La investigación lo era todo para mí. Explíquese mejor, insistió el detective. David bajó la cabeza. Con los constantes fracasos en el desarrollo de nuevos medicamentos y el presupuesto a punto de ser recortado, mis subordinados estaban en riesgo de quedarse sin empleo. Solo necesitábamos los datos, si los ensayos clínicos hubieran salido bien. Desde la sala de monitores, Melissa escuchó la confesión de su esposo. Ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso que se extendía en su interior. Mamá, ¿cuándo va a volver papá a casa?, preguntaba Katie desde su cama de hospital. Melissa se quedaba en silencio cada vez. No encontraba el valor para decirle la verdad a esos ojos inocentes. La investigación siguió destapando más atrocidades. Uno a uno, los ejecutivos del IEC fueron expuestos, convirtiendo el caso en un escándalo que sacudió al mundo médico. Se descubrió que los experimentos humanos ilegales habían sido llevados a cabo de manera sistemática durante años. La Asociación Médica convocó una reunión de emergencia para discutir sanciones contra los médicos involucrados. Muchos de los que habían cooperado con las cirugías de implantación de chips lo habían hecho a cambio de financiamiento para sus investigaciones. La credibilidad de nuestra industria ha quedado gravemente dañada, declaró el presidente de la Asociación Médica con rostro severo. Pero debemos tomar esto como una oportunidad para replantearnos nuestra ética médica desde la raíz. Los medios no dejaban de hablar del caso. Todos los días salían nuevos titulares. Una hija usada como sujeto de prueba. Actos inhumanos de una farmacéutica. Melissa no podía soportar ver las noticias, pero en su interior, una nueva determinación comenzaba a nacer. No iba a dejar que todo terminara como una simple tragedia. La oscuridad dentro del mundo médico debía salir a la luz. Alguien tenía que asegurarse de que estos errores nunca se repitieran. Katie, tu sueño se va a hacer realidad, susurró Melissa mientras acariciaba la mejilla de su hija dormida. Pero antes de eso, mamá tiene algo que hacer. 6 meses después, el día del juicio finalmente llegó. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, profesionales médicos y representantes de la industria farmacéutica. En primera fila, se encontraban miembros de la iglesia de Melissa. El pastor Michael oraba en silencio. La jueza Sarah Watson, con 30 años de experiencia en litigios médicos, entró en la sala. El fiscal James Morrison se puso de pie y comenzó su declaración de apertura con voz firme. El acusado, David Parker, sometió a 6 niños, incluida su propia hija, a experimentos humanos ilegales. Un murmullo de indignación recorrió la sala. En la pantalla aparecieron imágenes en alta resolución, cicatrices en los cuerpos de los niños donde los chips habían sido implantados. En la galería, algunas personas comenzaron a sollozar. Esto no fue solo un experimento ilegal, continuó el fiscal, elevando la voz. Esto fue un acto de vender a un hijo por dinero. David seguía inmóvil en el banquillo de los acusados, con la cabeza inclinada. Cualquier vestigio de su antigua dignidad como jefe de I&D había desaparecido por completo. El primer testigo subió al estrado, el Dr. Roberts. Cuando descubrí el chip, hizo una pausa, respiró hondo y sacudió la cabeza. Me quedé profundamente conmocionado. Como médico, en mis 30 años de experiencia, jamás había visto algo así. El juicio apenas comenzaba, pero la verdad ya había salido a la luz. Nunca había presenciado un acto tan inhumano.
Después, antiguos investigadores del IEC subieron al estrado. Sus testimonios sacaron a la luz la magnitud del crimen corporativo, presión por recortes presupuestarios, órdenes para fabricar datos y el encubrimiento de experimentos ilegales. Todo se había hecho en nombre de las ganancias. Necesitábamos datos de ensayos humanos para desarrollar nuevos fármacos, testificó Tom, un ex investigador, con la voz temblorosa. Pero los ensayos clínicos adecuados tomaban demasiado tiempo. Fue entonces cuando el director Parker. Durante el receso del almuerzo, Melissa suspiró profundamente mientras miraba por la ventana del pasillo. Otras madres de niños afectados se acercaron a ella. Nuestros hijos también pasaron por lo mismo. Sin decir más, se abrazaron y lloraron juntas. El dolor que compartían había forjado un vínculo inquebrantable entre ellas. Por la tarde, llegó el momento del testimonio de Melissa. Hasta ese día, confié profundamente en mi esposo, comenzó con voz temblorosa, pero con la mirada firme. Creí que era un hombre que rezaba en la iglesia y valoraba a su familia. Desde el estrado, vio a Katie llorando en la sala del tribunal. Apretó los puños con determinación. Quiero revelar toda la verdad sobre este caso, para que nunca más un niño sea utilizado como sujeto de prueba. Finalmente, llegó el turno de David. Era el último testigo. Hasta ese momento, había permanecido en silencio. Respiró hondo y, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Mi obsesión por completar la investigación nubló mi juicio. Se limpió el sudor de la frente y tragó saliva. Creí que desarrollar nuevos medicamentos salvaría vidas, pero esa es solo una excusa. Lastimé a mi propia hija. Fallé como padre, y como ser humano. Sus palabras sumieron la sala en un silencio absoluto. Por primera vez, Melissa sintió el remordimiento genuino de su esposo. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba aún más llena. Condeno al acusado David Parker a 7 años de prisión. La voz de la jueza resonó con firmeza. Además, ordenó al IEC pagar un total de $50 millones en compensación a las víctimas. Después del juicio, Melissa habló en la conferencia de prensa. Su voz era clara y decidida. No quiero que este veredicto sea un final, sino un nuevo comienzo. Las familias de las víctimas hemos decidido crear una organización para proteger la ética médica. Sus palabras fueron reportadas por medios de todo el país. Estaba por iniciar un gran cambio en el mundo médico. Días después, Melissa y Katie fueron a visitar a David a la prisión. «Papá». Katie susurró con la voz entrecortada. David levantó la mirada y, por primera vez, lágrimas reales rodaron por su rostro. «Katie, lo siento mucho». Melissa lo miró con seriedad. «Tu crimen es grave», dijo en voz baja. «Pero creo que mostrarle a Katie tu verdadero arrepentimiento y rehabilitarte será importante para su futuro». Al verlo ser escoltado de regreso a su celda, Melissa reafirmó su determinación. No iba a permitir que este caso quedara en el olvido. Restauraría la verdadera ética en el mundo médico. Katie apretó la mano de su madre. «Todavía quiero ser doctora». Melissa le sonrió y asintió con firmeza. «Sí, y estoy segura de que serás una gran doctora». Este no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Una nueva batalla. Una semana después del veredicto, Melissa organizó la primera reunión de la Asociación de Familias de las Víctimas. Familias de todo Estados Unidos se reunieron para dar inicio a una misión crucial: establecer nuevas normas para la ética médica. Al mismo tiempo, en el Hospital St. Mary's, se creó un nuevo comité de ética bajo la dirección del Dr. Roberts, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los pacientes. Se había hecho justicia, sí, pero este no era el final. Apenas era el comienzo de una nueva batalla por un futuro mejor en la medicina. Melissa y los demás estaban listos para seguir luchando. 7 años después, la luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales del auditorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. En el podio se leía el título de la conferencia: Ética médica y los desafíos de los derechos humanos en la medicina moderna. Melissa Parker se dirigió a la audiencia con voz firme y llena de convicción. Mi experiencia me enseñó lo que el mundo médico realmente necesita: proteger los derechos de los pacientes. Esto no es solo un eslogan, es un compromiso que todos debemos asumir. Entre el público, una joven doctora vestida con bata blanca escuchaba atentamente. Era Katie Parker. Había avanzado rápidamente en su educación, saltándose grados para ingresar a la escuela de medicina a los 17 años. Ahora, a sus 24, era residente en pediatría y ya comenzaba a destacar como una joven doctora prometedora.
Después de la conferencia, madre e hija compartieron el almuerzo en la cafetería del hospital. Mamá, tu conferencia estuvo increíble. Gracias, cariño, pero aún hay mucho por hacer, respondió Melissa con una sonrisa. Desde hacía 7 años, viajaba por todo Estados Unidos como representante de la Asociación para la Protección de los Derechos de los Pacientes. Su lucha se había convertido en su propósito de vida. Ah, por cierto, dijo Katie, recordando algo. Papá va a ser instructor en el programa de rehabilitación de la prisión. Melissa la miró sorprendida. ¿En serio? Katie asintió. Durante su tiempo en prisión, estudió ética médica y hasta obtuvo un doctorado. Ahora quiere enseñar a jóvenes investigadores sobre la importancia de la ética, usando sus propios errores como ejemplo. Melissa miró por la ventana, reflexionando. Muchas cosas han cambiado desde aquel incidente. Y era cierto. El mundo médico había sufrido una transformación radical. Después de aquel escándalo, se establecieron estrictas regulaciones en la industria farmacéutica. Todos los datos de ensayos clínicos comenzaron a ser monitoreados por organizaciones independientes, y se implementaron sistemas para proteger los derechos de los pacientes. Las vidas de todos los involucrados también habían cambiado drásticamente. El CEO del IEC había sido sentenciado a 12 años de prisión y aún cumplía su condena. El jefe de EIDE recibió 10 años y, tras su liberación, se dedicó al servicio comunitario. Otros ejecutivos fueron sentenciados a penas de entre 5 y 8 años. La propia empresa LIEC se declaró en quiebra debido a los multimillonarios pagos de compensación a las víctimas. Esto llevó a una reestructuración masiva en la industria farmacéutica. Sin embargo, en medio de todos esos cambios, una certeza permanecía: la lucha por la ética médica y la protección de los pacientes debía continuar. Y Melissa estaba lista para seguir adelante. Un nuevo comienzo. Muchos de los médicos involucrados perdieron sus licencias de forma permanente y algunos incluso fueron sentenciados a prisión. Su caída dejó una lección profunda para toda la comunidad médica. Sin embargo, quizás la persona que más había cambiado en esos 7 años era la propia Melissa. Fundó la Asociación de Familias de Víctimas, la cual se expandió por todo Estados Unidos. Viajó por el país dando conferencias y apareció en televisión como una de las principales defensoras de la ética médica. Gracias a su incansable trabajo, una nueva legislación comenzó a avanzar en el Congreso. Finalmente, se aprobó la Ley Melissa Parker, la cual fortaleció significativamente la protección de los derechos de los pacientes y elevó los estándares éticos en la investigación médica. Con su promulgación, la experimentación humana ilegal quedó estrictamente regulada. Esa noche, Melissa visitó la prisión. La próxima semana te liberan, dijo, mirando a David a través del cristal de la sala de visitas. 7 años habían transformado no solo su apariencia, sino también su interior. Sí, pero siento que mi expiación apenas comienza, respondió David con una voz completamente distinta, sin rastro de la arrogancia de antes. Estoy realmente orgulloso de que Katie se haya convertido en doctora. Eligió un camino diferente al mío. Sí, y será una gran doctora, susurró Melissa, una que de verdad entienda a sus pacientes. Esa noche, al regresar a casa, Melissa abrió un viejo diario en su estudio. Lo había comenzado 7 años atrás. Sus páginas guardaban sus luchas, sus esperanzas y la determinación que la había llevado hasta ese momento. En la portada se leía: lo que encontré después de perder a un ser querido, un testimonio sobre la medicina y los derechos humanos. El próximo mes, ese diario sería publicado como libro. Contaría la historia del dolor de una madre y la esperanza que surgió de él. Un futuro por construir. El fin de semana, Melissa y Katie hicieron una parada en Starbucks. Lo de siempre, mamá, dijo Katie, sosteniendo su chocolate caliente con una sonrisa. Melissa la miró con curiosidad. He decidido especializarme en el tratamiento de niños con enfermedades particularmente difíciles en pediatría, dijo Katie, porque sé lo que sienten esos niños. En los ojos de su hija, Melissa vio una determinación inquebrantable. Habían superado el dolor del pasado y ahora estaban listas para construir un futuro mejor. A través de la ventana del café, Melissa observó la puesta de sol y sonrió en silencio. Esta historia no terminaba aquí, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Katie, sé que puedes lograrlo. Madre e hija se tomaron de la mano. Su lucha continuaría. Por un futuro mejor en la medicina. Por un mundo donde los derechos de todos los pacientes fueran protegidos. Afuera, una suave brisa primaveral soplaba, anunciando el comienzo de una nueva era.